Tenga pena, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Gusto en saludarles. Vamos a... Igual, Inge. ¿Cómo van? Sí. Alegres, alegres. Vamos bien, vamos bien. Bueno. Sí. Voy a compartir pantalla. Sí. Muy bien, aquí está. Lo que nos interesa es que vos tengas el registro de lo que vas gastando. Bueno. Va, buenísimo. Buenísimo. Mira, La gran ventaja es que ya tenés todo el... ¿se visualiza ahí la presentación? Sí. 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 Va, muy bien, pues jóvenes, vamos a dar inicio con las respectivas disculpas del caso. Avancemos. Hoy quisiera aclarar algunas dudas que se han estado presentando, que son normales, y para lo cual me voy a apoyar en este cuadro que ya vimos en alguna ocasión. Vemos aquí que existen las dos modalidades, que es la presencial y la virtual. Y en cuanto a la presencial, pues tiene las tres opciones que algunos de ustedes pues ya al momento de llenar la encuesta pues eligieron. Y tenemos la virtual, que es a través de la investigación. Para ejemplificar esto de mejor manera, preparé este diagrama o este flujograma. Tenemos la modalidad presencial. Esa modalidad presencial se subdivide en extensión rural, Puede ser de banco comunal, puede ser de café, puede ser prácticas en la ENCA, centro de práctica gestionado por el estudiante sí, claro. y centro de práctica gestionado por la ENCA. Como vemos, no podemos tener una mezcla de tener, por ejemplo, extensión rural y que el estudiante lo está gestionando, ¿no? Extensión rural es una opción, como lo es PAF en la ENCA, y de igual manera, pues el centro de práctica gestionado por el estudiante es otra opción y se complementa con lo que la ENCA realiza. Tampoco se puede mezclar lo presencial con lo virtual, es decir, me voy a extensión rural y lo hago virtual, o lo hago en la ENCA y lo hago virtual. De momento no es así la opción. Y en el caso de lo virtual, que lo que ahí se elabora es una investigación documental, ¿sí? Yo espero que con esta figura que les estoy mostrando pueda quedar, si alguno todavía tiene alguna duda en cuanto a las modalidades y las opciones, para que veamos que son automáticamente 5 casillas o 5 opciones que tenemos de 2 modalidades, teniendo lo presencial las 4 opciones. Y también les voy a agradecer que desconectemos sus micrófonos, porque hay algunos micrófonos ahí que captan los sonidos del ambiente y todo el mundo lo escuchamos. Gracias. Ahora, entrando ya en detalle, si hablamos específicamente de prácticas que son presenciales, aquí hay algunos puntos de interés a los cuales hay que prestarles atención. Primero, es de que debe de haber una carta de solicitud que va dirigida a la empresa o al centro de práctica, ya sea que es a quien interese que yo les he entregado a los que respondieron que iban a gestionar su centro, o las cartas que la escuela envía. El texto es el mismo, lo que cambia nada más es que una dice es abierta para que la puedan presentar en varios centros de práctica, y cuando nosotros lo mandamos, pues ya lo mandamos con un destinatario dirigido, que son las empresas con las que hemos venido trabajando.
Esa es la carta de solicitud. Es como tocar la puerta, es decir, yo quiero hacer mi práctica aquí, ¿será que me lo permiten? Y estas son las posibilidades que tengo, esta es la fecha. Y entonces ahí ustedes pues tienen la información general para que sea de conocimiento de la empresa. Derivado de esta carta de solicitud, ustedes encontraron en la plataforma un modelo que se llama carta de aceptación. Esa carta de aceptación es la que llena el centro de práctica, donde ellos responden qué tipo de condiciones pueden brindarle al estudiante, así como las actividades que van a realizar, la ubicación e información de contacto. Aquí hay una duda que para algunos se ha presentado y que es muy común que se presente, es en cuanto si es obligatorio que el centro de práctica les dé a ustedes un estipendio o les dé condiciones para vivir o para alimentarse. Aquí al respecto les digo lo siguiente y les pido mucha atención, principalmente para los que están gestionando su centro de práctica. La escuela siempre va a velar de que al estudiante se le dé el apoyo necesario por parte del centro para que pueda realizar sus prácticas. Sin embargo, este año es un año diferente. Es un año que todos sabemos tiene condiciones distintas a lo que normalmente se realiza. Y hoy precisamente en la mañana hablaba con un padre de familia que tenía esa duda. Yo le decía a él, sí, lo que ocurre es que la semana pasada era algo de lo que yo iba a comentar previo a enviarle las cartas para que no tuvieran esa duda. Pero sin embargo hoy lo vamos a aclarar. Es del estudiante con sus papás, ¿sí? Lo que nosotros como escuela queremos evitar es de que al padre de familia le represente un gasto el desarrollo de las prácticas. Y esa es la razón por la cual nosotros cuando gestionamos centros de práctica pedimos esos apoyos. Ya sea que le den alimentación y hospedaje más los 1,000 quetzales, o si no están en condiciones de dar alimentación o hospedaje, que den 2,000 quetzales como mínimo mensuales. La experiencia es que hay empresas que como eso es lo que se pide, eso es lo que dan. Se pidieron 2,000 quetzales dan ni un centavo más. Pero hay otras empresas de que a ellos se les pone como mínimo. Y hay otras empresas que en su política está dar un monto que ellos ya tienen establecido. Y entonces ellos dan más, por ejemplo. U otros tienen una cuota establecida para practicantes y no dan los 2,000, sino que dan 1,500. Pero eso ya son disposiciones muy propias de cada empresa. Pero en resumen, para el caso de los compañeros que están gestionando su centro de práctica, si la carta de aceptación viene con espacios vacíos o que digan no alimentación, no estipendio, pero sí lo aceptaron, y si el estudiante con su encargado, sus papás, están de acuerdo que sí pueden hacerlo, así como el padre que me hablaba hoy en la mañana y me decía, mire, por mí no hay ningún inconveniente, yo lo que quiero es que acepten a mi hijo en ese lugar porque ese lugar es bueno, porque ese lugar va a dar las condiciones de rendido donde mi hijo se va a poder desempeñar, y a mí entonces no me genera ningún inconveniente el tener que ponerlo yo de mi bolsa, yo lo voy a hacer. Entonces esa es una decisión de ustedes. Espero que este punto quede aclarado
con esta información que estoy brindando para que ese detalle no represente una limitante. Tal vez el centro es bueno, pero no da en este momento o nunca da, y el estudiante puede, entonces que realice su práctica. Para este año esa es una de las excepciones que estamos realizando. Y luego, complementariamente, lo que se requiere es que haya una carta de aval. En todo lo presencial va a haber una carta de aval, que es una decisión de ustedes ir a lo presencial. La escuela, por eso les está dando la modalidad virtual, pero allá cada quien escoge si lo hace virtual o lo hace presencial. Si lo hace presencial, entonces se va a colgar una carta en la plataforma donde ustedes ahí la descargan, la llenan, la firman, la escanean o la fotografían y la vuelven a subir ahí en el espacio mismo en la plataforma, donde ustedes hacen constar que es una decisión propia el ir a hacer su práctica. ¿De acuerdo? De manera presencial. Luego, en lo presencial, ¿qué jornada? ¿Qué horarios? Eso es según lo que la empresa o la organización tenga establecido. Hay centros de práctica que es de lunes a viernes. Hay otros que es de sábado día completo, otros es de sábado mediodía. Lo que se espera es de que ustedes van a estar exactamente 2 meses y medio. Lo que nosotros esperamos es que al menos ustedes cumplan 40 horas semanales en el centro de práctica. No es que fíjense que solo 20 y el otro medio tiempo. Ustedes tienen que estar 40 horas semanales. Es como que fuera una jornada de trabajo. Que normalmente ahí los horarios, como les digo, hay empresas que empiezan a las 6, otras a las 7, otras a las 8. Eso ya es algo muy específico de cada empresa. Y bueno, todos los que hagan prácticas, ya sea presencial o virtual, tienen que hacer un informe de práctica bien hecho. Ya lo hablamos, porque ese informe es el que les va a dar a ustedes la aprobación. Pudieron haber hecho una excelente práctica, pudieron haber hecho algo excepcional, fenomenal, pero si el informe es de mala calidad y no refleja eso excepcional que ustedes hicieron, ahí es donde pueden tener una nota baja. Para una buena práctica se requiere un excelente informe que refleje lo que se hizo. Hay quienes dicen, lo que se hace y no se informa o no se reporta es como que no se hubiera hecho. Buenas fotografías, buena redacción, buena coherencia en el texto, sin faltas de ortografía, con normas APA, con citas adecuadas. Eso es lo que demanda el informe de la práctica. Y luego, las prácticas en la ENCA no requieren carta de solicitud ni carta de aceptación, ¿sí? Los que vayan a venir aquí a la ENCA, pues obviamente no requiere dos tipos de cartas, sino que solo la asignación correspondiente por parte, en este caso, de la unidad PAF, en coordinación con producción o con las otras, la montañita, por ejemplo, que también es un espacio, quizás las ninfas para ir a trabajar en tilapia, por ejemplo, o algo de campo en los diferentes cultivos que tiene la ENCA. Inge, una pregunta. A ver. Ahí en lo de la encuesta que había mandado había una opción de que la ENCA buscaba el centro de práctica, supuestamente, ¿va? Sí, correcto. Pero ¿será que sí lo van a buscar o al final vamos a terminar quedando ahí en la escuela o haciendo prácticas virtuales? Ya, vamos a... La seguridad, pues un porcentaje que puede haber de eso.
La seguridad está ligada a las condiciones que el gobierno vaya a establecer y a la respuesta de los centros. Algunos de ustedes ya están experimentando que por la pandemia no están recibiendo estudiantes. Ya he platicado yo con algunos de ustedes. Y la misma respuesta que les dan a ustedes nos dan a nosotros. No es que a nosotros nos digan que sí y a ustedes que no. Es decir, nosotros como ENCA estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder gestionar centros de práctica. Y de hecho, si ustedes habrán visto, hoy se publicó que hay un anuncio dirigido a empresas, que hay un programa de prácticas y cada día se va a ir brindando otra información. Es decir, nosotros como escuela estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Y por eso aprovecho yo a reafirmar algo que les dije en una ocasión anterior. Les dije, comunicaciones, ustedes quieren comunicarse conmigo, en primer lugar que sea correo electrónico, si no urge. Si medianamente urge, háganlo por favor por WhatsApp. Y si es algo urgente, pero urgente es algo como que se está muriendo alguien, entonces ahí llámenme al celular. Ustedes son 175, 178, por ahí anda el número. Imagínense que se pongan de acuerdo a estarme llamando y yo estoy realizando llamadas a las empresas, hablo con los profesores, hablo con mucha gente. Entonces yo no puedo atender y solamente yo soy el que respondo las llamadas. Entonces no puedo estar respondiendo llamadas en simultáneo. Entonces, yo valoro mucho a quienes han seguido ese procedimiento. Algunos han sido estratégicos y me ponen el mensaje y me dicen, ingeniero, ¿será que podemos hablar a tal hora? ¿O será que usted me puede atender en un horario? Entonces yo trato y busco y como normalmente a las 5, 6, 7 de la noche a veces estamos todavía por acá, es el espacio donde aprovecho a platicar algunas cosas que sí relativamente son urgentes, ¿verdad? Entonces, cuando veamos las otras opciones, en concreto a esa pregunta, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se gestionen esos centros de práctica. De hecho, hoy, por ejemplo, tuve una reunión con una empresa grande que si esto funciona y nos da el tiempo necesario, pues podemos ubicar varios estudiantes. Pero ahora yo les devuelvo la pregunta, ¿qué garantía me dan ustedes de que no se van a quedar con los cursos reprobados? ¿Ustedes qué respuesta me darían? Eso depende de las condiciones que causen la pandemia. Depende de quién es ingeniero. Andar mandando Eso cartas depende de sin Diosito, saber si han pasado está complicado también. Sí, veamos pues, o sea, yo les hago esta pregunta, o sea, ustedes me preguntan, pues digamos tratando de tener una misma respuesta. Ustedes me preguntan que qué garantía hay de que hayan centros de práctica para poder ubicarlos, lo que está gestionado por la ENCA. Yo les respondo, estamos haciendo todo lo posible, pero la respuesta está en los centros. Estamos contactando centros, mandando cartas, haciendo llamadas, enviando mensajes de WhatsApp y ya hemos tenido algunas respuestas favorables y otras negativas. Pero entonces yo les hago la misma pregunta, ¿qué garantía me dan ustedes de que ninguno se va a quedar y me voy a tener que ver en la necesidad de disculparme en las empresas porque sí las conseguí y que el estudiante no va a poder ir? Entonces la respuesta de ustedes que me van a dar, ¿cuál es? Ingeniero, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, estoy estudiando, me estoy esmerando, me estoy empeñando, estoy poniéndole ganas para que eso no ocurra. Pues la misma respuesta les doy yo estoy haciendo todo lo que sea necesario para poder gestionar los centros de práctica, ¿sí? Estamos en una situación similar, pero habrán cosas
que, por ejemplo, más de alguno puede ser que se quede. Y ahí yo no lo voy a ir a acusar y lo voy a ir a despedazar de que por qué perdió, sino que lo que me va a tocar es disculparme en la empresa y decir, mire, fíjese de que teníamos previsto que tal estudiante fuera con usted, pero por ciertas situaciones que se dieron no va a poder ir, ¿sí? Yo les dijera a ustedes, miren qué garantía me dan que ahorita el siguiente examen parcial todos lo van a ganar como mínimo con 75-80. Ustedes me van a volver a responder lo mismo. Yo voy a estudiar y voy a hacer todo lo que esté en mi alcance. Pero puede ser de que el examen esté un poquito duro o esté complicado. Entonces eso ya no está en ustedes. Ustedes ya hicieron todo lo que tenían que haber hecho, ¿sí? Entonces, para que lleguemos a ese acuerdo, por mi parte, todo lo que haya que hacer, lo estamos haciendo, trabajando más de las 8 horas que mi contrato me lo pide. Vengo de las 7 de la mañana, hay días que me voy a las 7 de la noche, ayer me fui a las 9 de la noche, los que recibieron la carta podrán dar fe de que a esa hora estaba mandando yo las cartas, ¿sí? Entonces, estamos haciendo todo lo posible, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta que yo podría dar. Y luego, en el caso... Entonces, con eso, yo no mandaría mi carta ahorita, pues, porque hay que esperar para estar más seguros y que no hayan esos problemas de que quedemos mal también nosotros enfrente de una empresa, porque no sabemos qué pueda ocurrir. Va, correcto. Entonces, lo que yo voy a hacer es cuando hay una diapositiva que va a hablar precisamente de esa opción. Ahí vamos a tocar esos temas, les voy a dar algunos consejos, qué se podría hacer, cómo deberíamos de abordarlo, ¿sí? Para que salgamos todos bien librados de esto, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar de las PAP virtual muy rápidamente. Pues dijimos que era una investigación documental, pues también se requiere la carta que diga que se está inclinando o esa es la decisión en lo virtual. El informe, pues todos los informes tienen que velar por los derechos de autor, por las normas 7 en su informe de práctica, ¿sí? Pero estas investigaciones, pues como el estudiante va a tener la oportunidad de estar en su casa, va a poder profundizar en búsquedas de internet. Entonces el estudiante, una de las cosas que a los que vayan a ir a esto es que les va a fortalecer sus capacidades en elaboración de informes, de investigaciones, de documentos técnicos, porque van a afinar cómo es que se hace una búsqueda de información, pero no cualquier información, sino que información confiable, información que sea relevante. Tenemos que aprender a identificar qué es una información confiable. Un caso que les pongo es de que van en algún informe de práctica, salgámonos de aquí de la investigación documental, hablemos de cualquier informe de práctica, están citando datos, por ejemplo, de precipitación pluvial y citan la página web de una municipalidad. Entonces, ahí, por ejemplo, la municipalidad no es un ente confiable para brindar datos de precipitación pluvial, de temperatura. ¿Quién sería la instancia para ustedes que es una fuente confiable de información? INSIBUME. Ahí está, la respuesta es obvia. Si vamos a hablar de bosques, el INAV. Si vamos a hablar de estadísticas, el Banco de Guatemala. Si vamos a hablar de otras estadísticas, por ejemplo, de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Si vamos a hablar de otro tipo de información, entonces vayamos y busquemos la fuente que sea confiable. Los que desarrollan la investigación documental especializan mucho esa habilidad de buscar lo confiable. No hay que quedarse con la primera información que uno busca. Luego en otro momento vamos a regresar a lo virtual. De momento avancemos. Bueno, aquí hablemos un poco del centro de práctica gestionado por estudiantes. ¿Qué características tiene esta opción? Primero, hay una libertad para elegir el tema.
cada estudiante con base a los contactos que pueda tener, con base a su habilidad de buscar, con base a su perseverancia, podrá encontrar un centro en el cual va a ir a desarrollar su actividad en el tema que quiere, ¿sí? Esa es una gran libertad que se tiene. Pero para ello se necesita ser perseverante. Si en el primer centro me dijeron que no, fíjese que no se puede porque me dijeron que no, hay que buscar otro. Y si en ese dicen que no, hay que buscar otro, ¿sí? Esa es la perseverancia, mandando correos, buscando en la web, ahí están las empresas, buscar el departamento de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Y como algunos lo han estado experimentando, hay empresas que responden muy rápido y otras que no responden rápido. Por eso les decía, y en la parte de abajo dice que esta es una excelente oportunidad para ganar experiencia, porque esto es como andar buscando trabajo, ¿sí? Hay que tocar una puerta, hay que tocar otra puerta, ¿sí? Pero ustedes van a ir aprendiendo un poco también del clima laboral, y este es un tema que me gustaría que el día de hoy ustedes lo graben en su mente. El estudiante, cuando quiere ir a hacer su práctica, su mirada está puesta únicamente en un tema, que es lo que estaba explicando en el inciso anterior. Yo quiero ir a Cerdos y ese es mi sueño, ese es mi anhelo, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Cuando cualquier centro de práctica les va a dar algo que ustedes van a estar viviendo el resto de su vida, y se llama clima laboral. No importa el tema, un centro de práctica cualquiera les va a dar un clima laboral, que ustedes aprendan de ese clima laboral. De hecho, ustedes ya han estado aprendiendo un poco aquí en la escuela, en la convivencia, cuando la tuvieron aquí presencialmente. Esa relación que ustedes tienen entre compañeros se vuelve a vivir en las empresas, de tal manera que ahí van a tener compañeros que son solidarios, buenos amigos, leales, de confianza, pero también van a encontrar aquellas personas que son hipócritas, que son malintencionados, que andan hablando por detrás de la gente, que es el hipócrita que habla por detrás y por delante pela los dientes, ¿sí? Van a encontrar los Judas que traicionan, van a encontrar gente que los va a querer desplazar a ustedes porque les va a dar envidia que ustedes lleguen, porque ustedes son jóvenes, porque tienen conocimiento. Posiblemente van a encontrar antiguos que les van a querer aplicar antigüedad, ¿sí? Entonces, todo eso se los da cualquier empresa. Cualquier empresa les va a dar ese ambiente o clima laboral del cual uno tiene que aprender a sobrevivir y a sobrellevarlo, porque uno no se va a andar peleando con todo aquel que quiere pelear con uno. Uno tiene que ser profesional, tiene que saber afrontar una traición, un engaño de un compañero. Es común que en las empresas le echen la culpa a los practicantes. Eso fue culpa del practicante, como no sabe, como no le atina, entonces es culpa de él. Y tal vez es una acusación falsa. Pero como hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y los más viejos son los que van generando un posicionamiento más estable en un lugar, conocen cómo funciona la empresa. Entonces, presten atención a que cualquier centro de práctica les va a dar clima laboral. Cualquiera, siempre van a encontrarse personas de la naturaleza que les hablé hace un momento. ¿Qué otro detalle? Porque esa es una pregunta que hacen. ¿Cuáles son los requisitos para que un centro de práctica sea aceptable? Bueno, en primer lugar, que sean empresas, organizaciones e instituciones. Obviamente, si son
instituciones van a ser formales, pero hay empresas que todavía no son muy formales. Ustedes lo que tienen que velar es de que tengan un supervisor en la empresa, que bien puede ser el dueño de una finca, por ejemplo. No tiene muchas personas, pero bien puede ser el dueño y ha funcionado bien en algunos lugares. Puede ser el dueño. Y que esta persona lo supervise, les dé, que sea como su jefe inmediato. Alguien a quien ustedes le van a estar reportando sus tareas, les van a asignar tareas, ustedes van a reportar cumplimiento, ¿sí? Y luego que ustedes tengan una observancia de normas. Normalmente las empresas formales tienen políticas, tienen normativos, y que uno cuando llega es lo primero que tiene que preguntar, mire aquí cuáles son los normativos, cuáles son los reglamentos. ¿Para qué? Para que uno no infrinja esas normas. Es como el caso de los deméritos, por eso hay reglamentos. Si uno no tiene una conducta que va en función de las normas y las políticas, entonces lo sancionan. Por eso es bien importante que en las normas ustedes sea algo lo que en primer lugar pregunten de la empresa. Luego, ya lo decíamos, que la jornada mínima sea de 40 horas a la semana, ¿sí? Puede ser mayor, y que cumplan algunos requisitos del centro de práctica. Estos requisitos, independientemente de que ustedes gestionen o lo hagamos nosotros, las empresas los van a pedir. No todas, cada empresa es diferente, pero hay empresas que han optado por implementar un mecanismo en el cual hacen el equivalente a un proceso de reclutamiento de personal. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hay una documentación que solicitan, un currículum vitae, por ejemplo, o hoja de vida que se le llama, que presenten algunas constancias, como por ejemplo carencia de antecedentes penales, carencia de antecedentes policíacos, tarjeta de salud. En algunos casos piden que llenen una prueba psicométrica, ¿sí? En algunos casos los llaman a entrevistas. Lo que les contaba la vez anterior, a veces pues hacen preguntas un poco raras, a veces no, pues eso depende de quien esté en recursos humanos. Hay empresas que piden, por ejemplo, licencia de conducir, o como me comentó un compañero de ustedes que le habían pedido en la empresa que tenía que hablar inglés, y que tenía que ser bilingüe. Entonces, cada empresa tiene requerimientos y esos hay que cumplirlos. Adicional a esto, hay empresas que, por ejemplo, tienen expectativas. Dicen, yo quisiera que el practicante que venga tenga la proyección de quedarse trabajando aquí con nosotros. No nos interesan practicantes que solo vengan a hacer su pasantía, eso ya no nos interesa. Y si es así, mejor no nos envíen practicantes, no queremos. Queremos que hagan carrera con nosotros, sí, pero fíjese que hay estudiantes que quieren estudiar, perdón por la redundancia, que quieren sacar un subtítulo universitario. Pues si ellos están interesados, les podemos dar permiso para que el fin de semana estudien, ¿sí? Hay otras empresas que no lo dicen, solo se requieren, está bien, para nosotros va a ser un aporte muy interesante que venga un egresado ENCA, un estudiante ENCA. Si de repente pues hay condiciones, lo dejamos trabajando, y si no, pues el que siga estudiando. Pero entonces, en ese abanico de requisitos, de requerimientos de las empresas, hay empresas que sí piden eso. Hay otras que dicen, por ejemplo, yo quiero a un practicante que sea oriundo del lugar donde está la finca, la empresa, la sede. Queremos que viva cerca. Así, ¿y cuál es la razón? Porque nosotros queremos que en el fin de semana no esté con que ya se quiere ir el viernes, ya nadie lo detiene, y el día lunes llega cansado porque viaja de madrugada y no rinde bien. Entonces, preferimos personas que sean del lugar. Otras empresas a uno le dicen,
mire, mejor si nos trae a alguien que no sea por acá, porque los de por aquí no nos han funcionado. Los de por aquí, como tienen muy cerca la casa, vienen tarde, piden, a cada rato piden permisos, porque van a ir a su casa. Entonces, estos son criterios que cada empresa tiene. Y cuando nosotros tomamos contacto con una empresa, eso es lo que preguntamos, cómo es el perfil de estudiante que usted quiere, y tratamos de encajar con las respuestas que ustedes dieron en la encuesta que llenaron con respecto a qué cultivo les interesaría o qué actividad productiva les interesaría estar, ¿sí? Tratamos en lo posible de que encaje. No siempre se logra porque a veces hay 15 estudiantes que se quieren ir a bovinos, que quieren estipendio, y solo hay 2 empresas que tienen el estipendio. Hay más empresas, pero dicen, no, nosotros no damos estipendio, ¿sí? Entonces, esos son algunos detalles que se deben de considerar. Ahora bien, hablando un poco para no quedar mal, y qué bien que haya generado esa reflexión en ustedes en cuanto hay veces de que no hay que precipitarse, jóvenes. A veces hay un dicho que dice que no por levantarse más temprano el sol va a salir antes, ¿sí? Hay veces de que no hay que precipitarse, pero hay veces que tampoco hay que ser como tortuga uno, sino que uno debe de saber medir los tiempos. Cuando hay que correr, jóvenes. Cuando hay que hacer las cosas meditando un poco, hay que meditar un momento. Pero también hay otro dicho que dice que no hay que entrar en parálisis por el análisis, porque hay quienes por estar analizando nunca hacen nada, ¿sí? Sino que hay que ser y actuar acorde a las condiciones lo vayan pidiendo. Entonces, ustedes, yo lo que les sugiero es, no ubiquen una sola empresa, traten de identificar unas 2 o 3. Identifiquen la empresa, busquen al de recursos humanos, si es que ustedes no tienen algún contacto, busquen a la persona de recursos humanos, a él diríjanle su solicitud y posiblemente nunca les van a responder. A mí me pasa lo mismo, o sea, no crean que porque soy de la ENCA y a mí me tienen la puerta abierta. Yo gestiono, toco puertas, le escribo a la gente, busco direcciones electrónicas, pido referencias. Es una búsqueda que uno hace de una manera muy intensiva. Y hay veces de que las empresas no responden, o sea, simplemente no me interesa. Y no le dicen a uno no me interesa, sino que simplemente no le responden el correo, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Bueno, busco otra y busco otra y busco otra y busco otra hasta que encuentro la empresa que me da la respuesta positiva, ¿sí? Entonces ustedes contacten las empresas, vean qué respuesta les dan. Les digo, en la medida que ustedes van a buscar una empresa de prestigio, una empresa que maneja tecnología de último nivel, así van a ser las exigencias de la empresa, porque estas empresas manejan esos niveles digamos, de tecnología, porque su personal también tiene altos niveles de formación, tienen altos niveles de rendimiento, ¿sí? Entonces, no quiere decir que por eso uno tampoco, yo no me siento calificado, pero hay que tener esa claridad. Entre más aspiro yo, mayor es la demanda. Si yo les mostrara a ustedes lo que pide cualquier empresa, es como que ustedes consultaran la prensa libre y váyanse a la sección de empleos. ¿Qué dice la sección de empleos? Queremos un estudiante, queremos un trabajador proactivo, responsable, dinámico, honesto. Ya falta que pongan queremos un patojo chispudo, ¿sí?
Pero esa es la tendencia actual. Siempre quieren a alguien honrado, quieren a alguien responsable, quieren a alguien proactivo. Y aunque no lo dicen, pero aquí los que son, perdón el término que voy a utilizar, pero es para aquí el que es brincón, empresas. Y ahí se va a encontrar con otros que son más severos y lo que puede ocurrir es de que le van a cancelar su práctica. O aquel estudiante que quiere ir a un hotel de 5 estrellas a la empresa. Creo que se equivocó de carrera porque el agro está en el campo, es lo rural. Pues si bien es cierto que no vamos a irnos a dormir en medio de un lodazal, pero tampoco podemos esperar que vamos a tener condiciones de 5 estrellas. Han habido casos, en los últimos 3 años he visto 2 casos de estudiantes que se creían intocables, que sus condiciones deberían de ser satisfechas en cuanto al lugar, tener un buen lugar, una buena comida, muy exigente. Es válido tener esa expectativa, yo no lo niego, debemos de aspirar siempre a lo mejor, pero hay lugares donde las condiciones no lo permiten y no lo podemos esperar. El año pasado me llama un estudiante en un buen centro de práctica, él llega a un momento donde estaban haciendo unos reacondicionamientos de infraestructura y resultó que no habían camas. Y me pone el mensaje, fíjese que aquí no hay camas, pero el centro es buenísimo, nos va a tocar que dormir unos días en unas colchonetas así en el piso, pero solo se lo reporto no para quejarme, sino que para decirle que le hago frente, que no estoy llorando, me puso. Así con esas palabras, no estoy llorando, no me estoy quejando, estoy contento con este centro de práctica. Me cayó el momento donde estaban haciendo reacondicionamiento de infraestructura, pero le quiero dejar claro el mensaje, me puso, aquí le voy a hacer frente. Vaya, ahí está, ya se graduó y ya está en otra etapa de su vida. ¿Sí? Entonces, tampoco dejemos esto muy al tiempo. Cuando ustedes manden una carta, no sean ni muy extensos en su texto, ni muy escuetos. No vayan ustedes a resultar como aquella persona que en aquel entonces existían los telegramas. Yo creo que de ustedes ninguno ha usado telegrama. Casi me atrevo a pensar de que nadie usó telegrama. Los telegramas se pagaban por palabra. O sea, si usted mandaba un mensaje con 5 palabras, le cobraban las 5 palabras. Si mandaba con 10, las 10. Entonces alguien dijo, bueno, aquí está mi tarea del telegrama. Y puso, yo llegar, tú esperar. Dijo, entonces, así ya. 4 palabras, dijo, esa es mi eficiencia en el telegrama. ¿Ya? No se trata de eso. Se trata primero, cuando ustedes envíen su carta por correo electrónico, aprovechen estas pocas líneas en las que van a escribir, primero para mostrar que no tienen falta de ortografía. ¿Sí? Segundo, un breve saludo. Muy buenos días, gusto en saludarle, deseo se encuentre bien. Atentamente estoy acercándome para mostrar mi interés en realizar mis prácticas en la empresa que ustedes representan, para lo cual les envío una carta de solicitud, agradeciendo de antemano por la oportunidad que me puedan brindar. Es una oportunidad que yo sabré aprovechar. Si ya dijeron eso, después no vayan a fallar, ¿sí? Pero ya en pocas letras, ustedes, la gente que con pocas palabras empieza a leer cómo somos, ¿sí? Pero si solo ponen, buenos días, quiero hacer la práctica con ustedes, y ahí lo dejan,
Bueno, puede ser de que se topen con alguien que diga, a mí me gusta la gente que va al grano, que va al hueso, que es práctica, que se venga. Pero puede ser de que no sea lo más aconsejable, ¿verdad? Y tampoco le vayan a mandar un testamento, ¿verdad? En el texto que le manden digamos, en el correo, ¿sí? De igual manera, cuando hablen por teléfono, siempre agradezcan por la oportunidad que les dan de atenderlos. Hay palabras que son claves que uno las debe utilizar. Por favor, disculpe, muchas gracias. Pero toda vez que lo hagan sinceramente, no solo porque yo se los dije o que sea un relleno, sino que realmente brote de ustedes esa gratitud, brote de ustedes esa disculpa, ¿sí? Y brote de ustedes que están pidiendo algo, por favor. Son pequeños detalles con los cuales uno cae bien y con eso logra uno abrir una entrada. Tal vez no es lo que le va a dar a uno la aceptación, pero sí le abrió la puerta. Ya vendrán otros procesos de que van a evaluar el perfil, la personalidad, el desenvolvimiento, si es que hacen entrevista, pero ya la primera impresión la causaron ustedes, ¿sí? En conclusión, no dejemos esto para de último. Yo considero que esto tratemos de resolverlo en las próximas 2 semanas. Enviamos cartas, si nos responden, si no nos responden. Por ejemplo, si les dan la oportunidad de intercambiar información a través de una entrevista, ustedes muestren sinceridad. La gente valora mucho la sinceridad y no la hipocresía ni la falsedad. Si van a poner información en su currículum, ayer hablábamos con unos jóvenes que estaban preparando su currículum y me decían, mire, fíjese que yo sé manejar, pero no tengo licencia. Entonces, así fue como pusimos en el currículum. Sé manejar, pero no tengo licencia. Pero puede poner, pero si en dado caso es requerida, estoy totalmente dispuesto a gestionar mi licencia y la tendré al momento de iniciar las prácticas. Eso es ser uno sincero. No, yo voy a poner que tengo licencia y después miro yo cómo la saco ahí. Eso es para engañar. Puede ser de que lo logren. O puede ser de que se atrancan las carretas, como se dice, y al momento que ustedes iban a gestionar su licencia, resulta de que se acabaron los plásticos o qué sé yo, y no pudieron sacarla, quedaron como mentirosos. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto al centro de práctica. Tal vez quisiera responder unas 2 o 3 preguntas para avanzar con los otros temas. Si es que las tuvieran, si es que quedó claro, espero yo que haya quedado claro. Si no, respondemos alguna pregunta al respecto. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta, porque me contacté con una empresa, ¿verdad? Y pues ellos me preguntaron prácticamente, me dijeron qué actividades iban a hacer y que si estaban dispuestos a apoyarme con ser el centro de prácticas, ¿verdad? Y me preguntaron, y yo les pregunté si podían ayudar económicamente con algo para subsidiar gastos, y me dijeron, ¿cuánto aspira usted? Entonces, o sea, ahí no, yo les dije, todavía lo voy a platicar, estoy viendo si me conviene o no. Pero más o menos yo les pregunté cuánto podían dar y ellos me dijeron, preferiblemente usted díganos cuánto es lo que necesita y ver si nosotros nos acomodamos. En base a este contexto, la pregunta sería, ¿qué puedo responder ahí? ¿Sí? Ya. Primero veamos qué tipo de empresa es, conozcamos la empresa. Si nosotros vemos que es una empresa pequeña, pues obviamente el presupuesto de ellos es limitado.
Pero si es una empresa ya establecida y sólida, los 1,000 quetzales que hablábamos, más alimentación y hospedaje, o los 2,000 quetzales, pueden ser apropiados. Ellos están viendo a qué tanto aspira. Por ejemplo, si usted dice, no, mira, mídeme 100 quetzales que me dé, yo estoy contento. Como que no es muy buen estudiante porque solo 100 quetzales quiere, o sea, como que no es muy bueno. No, pero si usted viene y les dice, mire, a mí realmente la empresa yo la conozco, he visto las operaciones que realiza, a mí me interesa estar acá. Los costos de manutención, hay que evaluar los costos de manutención, porque por ejemplo usted viene y le dice, está bien, con 1,000 me quedo, y tal vez solo de un cuarto le cobran 500 o 600 en ese lugar, dependiendo de la ubicación de la empresa, y sus papás no tienen las condiciones de apoyarle. Entonces ahí es donde es que se define un monto. Pero en términos generales, los 2,000 quetzales mensuales, eso es un monto aceptable, podemos pensar. Hay empresas ya establecidas que dan 2,800, hay empresas que dan 3,000, por ejemplo, pero estamos hablando de empresas sólidas, de empresas que conocen la ENCA, que ya han tenido estudiantes, que no han quedado malos estudiantes. Entonces, a ojos cerrados dan el dinero. Pero si es una empresa que no tiene experiencia con estudiantes ENCA, que no tiene incluso conocimiento de la ENCA, entonces hay que tener en mente de que pueden ser que los confundan con otro centro educativo que no pide apoyo, y que entonces diga, no, este estudiante nos está pidiendo mucho. Por eso es bueno cuando uno habla, si le dan la oportunidad de hablar, intercambiar información y conocer el tipo de empresa para poder definir, en este caso, un monto. Por eso es que la carta pide, mire, independientemente de qué empresa sea, son los montos que se piden los que están anotados en las cartas. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Espero que eso le haya orientado un poco. Sí, porque ellos me dijeron que, o sea, yo les pregunté sobre si daban algún estipendio o dónde quedarse o alimentación, y ellos me dijeron, mire, mejor, no me lo preguntaron directamente así como cuánto quiera usted, o sea, en esa llamada, sino me dijeron, mejor escriban. Y como sabía que hoy iba a tener esta reunión, preferí esperar para preguntarle a usted qué era lo más conveniente hacer en este caso. Perfecto. Otra cosa que tiene que evaluar es qué tan distante le queda de su casa, qué otros gastos va a tener, para ver si ese centro también le conviene. Pero si el tema, si ese es un centro que es lo que decíamos hace un momento, es un tema que le atrae, que le gusta, entonces, y tiene las posibilidades uno con que los papás lo ayuden, entonces eso se convierte en una inversión, ¿sí? No es un gasto, es una inversión. Pero si no se tienen las condiciones para hacerlo, entonces hay que probar con la empresa. Y siempre dejar una posición negociable, ¿verdad? Siempre es negociable. Pueden llegar a un acuerdo, pero lo que no van a negociar es un medio tiempo. Sí, mire, yo voy a venir, sí, está bien, te podemos dar 1,000, pero solo vas a venir 20 horas a la semana. No, eso no es negociable. 40 horas mínimo. Y 40 horas trabajando así, al estilo ENCA. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o pasamos a la siguiente? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Fíjate que yo tengo la duda sobre el tema de práctica. Yo ya estoy hablando con un INAP, pero yo no dejé en claro qué tema. O sea, ¿me lo tienen que dar ellos? ¿Lo puedo escoger yo? Sí, para el caso específico, usted es entonces forestal, ¿verdad? Sí, soy forestal. Va, para el caso específico de ustedes, yo los voy a convocar a una reunión. Y vamos a hablar algunos temas específicos del INAP, porque el año pasado tuvimos una coordinación con ellos. Hay algunas condiciones que ellos plantean, tenemos una experiencia, pero para que los compañeros agro, que tal vez a ellos no les va a interesar la información, mejor lo hablamos específicamente con ustedes, que son forestales, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Vale. Damos espacio a una última pregunta.
si la hubiera. Ingeniero, Dije, dis- Sí, eh, sí, quería escucho. hablar. No, dele usted, señorita. Mire, y disculpe si digamos nosotros, como yo ya pregunté en el centro, ¿verdad? Y me dijeron que posiblemente sí den la respuesta positiva, pero habría que hablar con la de recursos humanos, pero no está más a que no, porque por lo del COVID, y si digamos no nos dicen que no, ¿qué haríamos? ¿Usted nos asignaría o tendríamos que ir a la escuela? Sí, en primera instancia, si yo tengo centros de práctica, por ejemplo, dependiendo de las respuestas que yo tenga en los centros de práctica, en algún momento yo les voy a decir, miren, fíjense que tenemos más espacios en centros de práctica que gestionar la escuela y ya dejen de estar buscando, ¿sí? Si no les han dado respuesta, dejen de andar buscando. Pero para ello, como nos vamos a estar reuniendo, ustedes sigan intentando porque, cabal, como usted lo dijo, la misma respuesta que le han dado a usted que por COVID no sabemos, es lo mismo que a mí me responden. Lo que estamos logrando con que ustedes lo hagan es de que descartamos más centros. Tal vez lo que sí sería bueno es de que me manden un reporte, qué centros son los que están contactando, qué centros les dijeron de que no, para que yo vaya haciendo un banco de datos de esos centros y ya no los contacte, porque puede ser de que yo también los contacte, ¿verdad? Y si a ustedes ya les dijeron que no, pues a mí también me van a decir que no. ¿De acuerdo? Ah, ya, gracias. Va, entonces dejamos una última pregunta y pasamos al siguiente tema. disculpe, fíjese que yo estaba platicando cabalmente ahorita, ¿verdad? Con un conocido y me dijo que me podía conseguir un centro de prácticas, pero que le mandara mi información ahorita, ¿verdad? Pero parece que la empresa necesita la carta de la escuela. No sé cómo por dónde le tendría que escribir a usted o qué datos le tendría que mandar para poder conseguir la carta de recomendación. Ah, ya, va, sí, no es una carta de recomendación, es una carta de solicitud. Ah, ok. Me la puede pedir al correo, se los voy a mandar por el medio del chat. Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Dejamos esta última y pasamos a la otra. Pues yo igual tenía un conocido de que me iba a contactar para hacer en un centro de prácticas, pero me dijo que por el COVID no estaban aceptando y no sé si habría problema. En el formulario yo coloqué en el comentario de que yo estaba gestionando, pero en dado caso que no encontrara, que pues la empresa me lo proporcionara, pero no sé qué pasaría en ese sentido, o sea, si me toman como que la INCA me lo proporcione o que yo lo busque. La respuesta es la misma. Siga probando. Si yo consigo centros de práctica suficientes, entonces les digo, miren cómo van ustedes con sus centros, no tienen respuesta, aquí hay, y si no hay, pues nos venimos para la escuela. O sea, ahí ya no hay otra cosa más que hacer. Pero la primera opción es, en la jerarquía es, sigan buscando. Yo sigo buscando. Si ambos no encontramos, entonces recurrimos a la opción de venirse a la escuela. ¿De acuerdo? Bueno. Una pregunta. Demos espacio a la última porque hay otros compañeros que también necesitan saber de sus prácticas. A ver, dejemos esta última. Si no lo encontramos hoy, nos vemos. A los estudiantes que solicitaron que la escuela les gestionara las PAUs, ¿cuándo serán notificados? No, aún no se sabe. No se sabe, ¿cierto? Estamos trabajando arduamente. ¿Ya? O sea, es lo que les digo. De igual manera, como en algunos casos se tardan con ustedes, se tardan con nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Va, muy bien. Bueno, pasemos a la otra opción,
en cuanto a las PAF aquí en la escuela. La prioridad 1 ese es el espacio ganado, digámoslo así, asignado, no tienen que hacer nada. Las compañeras, los que son menores de edad y los que, pues, presenten escasos recursos. Ya algunos que se han inscrito para hacerlo aquí en la escuela. Si los que se han inscrito, como algunas compañeras son mujeres, algunos son mujeres o hombres menores de edad y son de escasos recursos, automáticamente ya tienen su espacio asignado aquí en la escuela. Y también requerimos la carta de aval, la misma carta de aval va a ser para todos que están definiendo ustedes que aquí en la escuela lo van a hacer. Aquí algunos puntos de interés es que los temas que se van a trabajar están siendo desarrollados por comisiones técnicas. Comisiones técnicas integradas por profesores y por profesionales del área de producción. Por ejemplo, están determinando en el área de cerdos, si en el área de bovinos, qué temas se deberían de abordar ahí. Ese es el tema que se va a asignar al estudiante. Si estos temas coinciden con lo que ustedes plantearon, o sea, los que van a venir a la escuela, alguien planteó que le interesaba, por ejemplo, trabajar en el cultivo de papaya, y en el cultivo de papaya hay un tema identificado, entonces ahí lo ponemos, ¿sí? Esta modalidad es igual a lo que los compañeros que actualmente están, es un internado en la escuela. Aquí se les brinda su alimentación, aquí se les va a brindar su hospedaje. La jornada va a ser de 8 horas al día y el horario va a depender de cada diríamos, área. Porque si va a estar en Ordeño, por ejemplo, es obvio que no va a entrar a las 7 de la mañana, sino que va a entrar antes. ¿Sí? Entonces, aquí un punto que es bien importante es que si los estudiantes, prioridad 1, gestionan centro de práctica, porque hay algunos casos de estudiantes, algunas compañeras que ya van en camino muy adelantado con su gestión de centro de práctica. Entonces, ese espacio que estaba asignado para los estudiantes prioridad 1, se le dará a otro estudiante si en dado caso lo solicita hacer prácticas aquí en la ENCA. O si de repente no se logra conseguir por su lado ni por el lado de la escuela y no quiere irse a lo virtual, pues la ENCA aquí le puede dar el espacio. ¿Sí? Aquí en el que en esta modalidad, en esta opción, la prioridad es para mujeres menores de edad y de escasos recursos. En cuanto a los temas que se pueden trabajar, están desarrolladas por las comisiones técnicas integradas por profesores y por personas del área de producción. Esta opción va a ser un internado, al igual que como que estuvieran en la ENCA, trabajando 8 horas al día, dependiendo del tema, pues dependiendo del tema, así será. Por ejemplo, si se van al área de ordeño, pues tendrá que ser más temprano.
Hay una capacidad establecida en función de la cantidad de temas que se identifiquen por estas comisiones técnicas, y hay otro límite establecido por las condiciones de distanciamiento que haya que implementar en ese momento. La modalidad a trabajar, no sé si alcanzaron a escuchar esto, van a aprender a aplicar un procedimiento sencillo, a diagnosticar, analizar y a plantear recomendaciones. Independientemente de qué cultivo, de qué actividad productiva sea, van a aprender a cómo buscar información, qué tipo de información, cómo analizar, con base a qué. Con base a qué yo digo que algo está bien hecho o no está bien hecho. Para eso tenemos parámetros técnicos, tenemos procedimientos establecidos. Podemos entrevistarnos con profesores que son conocedores de esos temas, podemos hacer búsquedas en internet y todo esto va a ir plasmado en un informe. En algunos casos puede ser que sea un manual el que vaya a que realizarse, por ejemplo, de algún cultivo o de alguna actividad productiva. Entonces, ¿hay alguna duda al respecto para los compañeros que están asignados para este espacio aquí en la ENCA? ¿Tienen alguna duda? O algunos de los que no están y que tengan alguna inquietud y que posiblemente pues vean como una opción estar acá. Yo ingeniero, yo quería saber cómo es que uno pedía estar ahí y por dónde le trasladaban la carta de aval. Y en caso de que, por ejemplo, yo soy forestal y yo quisiera hacerlas, pero en la montañita, ¿quién decide eso? Sí, se analiza el caso, vemos si las condiciones están favorables para que vaya una mujer a la montañita. Y entonces, por ejemplo, el año antepasado, había 2 mujeres y un hombre haciendo sus prácticas en la montañita. El año antepasado fueron un hombre y 3 mujeres. ¿Sí? Pero como las condiciones van cambiando en cada lugar, dormían en un espacio, habría que ver dónde van a dormir, dónde van a tener como su centro de operaciones. Eso se analiza, se evalúa y si hay las condiciones, pues se puede asignar, en su caso, por ejemplo, se le podría asignar si tiene esa inquietud de hacerlo allá. Hay otro detalle, es de que para la montañita el perfil es para extensión, porque en la montañita no tienen cómo darle de alimento al estudiante, entonces mejor se le da el recurso. Pero podríamos platicarlo ya más específicamente en el grupo de forestales. Porque allá la actividad es agro, es agricultura lo que hacen los señores de las comunidades, aunque para la actividad forestal hay también actividades que realizar, pero el más fuerte es en lo agrícola, a nivel comunitario hablando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, avancemos. Inge, Sí, hice una pregunta. ¿Cuándo es el último día, digamos, como para tener centro de práctica? estamos considerando que sea en un máximo de 2 a 3 semanas. Pero si las empresas responden rápido, puede ser en 2 semanas. Pero nosotros estamos definiendo unas 3 semanas máximo, más o menos. Pero también, también nos podemos encontrar que nosotros decimos 2 o 3 semanas y las empresas no responden, entonces vamos a tener que dar una 4ª semana. ¿Sí? Porque hay cosas que ya no están al alcance de nosotros, pero sí va a llegar un momento donde
donde sí tenemos que definir con las autoridades cómo lo vamos a trabajar. Les comento, aprovecho para comentarles de que se integró una comisión de PAF, de apoyo por parte de los docentes para ir resolviendo las múltiples situaciones que se presentan aquí. En este comité están integrados el ingeniero Giovanni Hernández, el ingeniero Ronnie Salazar y la ingeniera Marisoliani. Ellos tres son los que están apoyando, se acaba de integrar, hemos tenido solo una reunión, en esta semana vamos a tener otra, pero para que tengan ustedes conocimiento, ellos también están apoyando porque realmente yo me quedo muy corto, hay demasiado que hacer, muchas cosas que desarrollar y pues estamos solos acá, ¿verdad? Y la cantidad de estudiantes pues, de esta promoción es bastante alta, ¿sí? Bueno, avanzamos. En el caso de la extensión rural, aquí las características son mayores de edad. Solo pueden ir a extensión rural mayores de edad. Hay asignado un estipendio por parte de la ENCA. La ENCA es la que va a dar los fondos a cada estudiante, para lo cual hay un procedimiento en el que tienen que firmar un convenio con dirección. En ese convenio se establece que tienen que entregar informes mensuales, pero los informes mensuales no deberían de ser algo duplicado, sino que tiene que ser parte de lo que hayan avanzado en su informe de práctica. Pero si no avanzan en el informe de práctica, entonces no tienen nada que reportar. Pero es igual, hacen el informe y ese les sirve para el informe de práctica o están haciendo su informe de práctica y esa información les va a servir para el informe que se les pide para respaldar esos recursos. Necesitamos que tengan abierta una cuenta en Banrural porque ahí se les trasladan los recursos y también necesitamos que haya carta de aval por parte de su encargado o sus papás. Aquí algunos puntos de interés. La cantidad máxima que puede ir es el 25% y no es que sea la cantidad máxima, ese es el número que debería de ir. Algunas características es de que por la forma en que lo trabajamos con algunas organizaciones que desarrollan actividades de extensión rural, entonces es importante que el estudiante sea de la misma zona geográfica. Lo más apropiado, lo más aconsejable es que sea de la zona por cuestiones de cultura. No es lo mismo el comportamiento de las personas de Occidente con las de Oriente, con las de Costa Sur, con las de las Verapaces, con las de Petén. Entonces hay algunos rasgos culturales que es importante que el que vaya a hacer práctica, pues al menos tenga algún conocimiento de ellos o esté familiarizado. Aquí es fundamental tener aptitud de servicio. Es decir, que a mí me guste servirle a la gente, darles una capacitación, tener paciencia, explicarles, tener carisma con la gente, poderme yo poner en los zapatos de la necesidad del prójimo. Y esto lo que va a hacer es una relación muy armoniosa con la comunidad. Para muchos la extensión rural, y lo voy a decir de esta manera, hacen comentarios con plena ignorancia de lo que es la extensión rural. Incluso me atrevo a pensar y decirlo de esta manera, que hay profesionales que no saben qué es extensión rural. Tienen un concepto que tal vez oyeron hace 25, 30 años y la extensión rural ha evolucionado. En América Latina hay mucha información y ahora, por ejemplo, se habla de diálogo de saberes. El mismo término extensión es cuestionado porque extensión es meramente comunicación
y la comunicación es en 2 vías, es un proceso de aprendizaje en doble vía, es una forma de servir, es una forma de ser solidario, es una manera de hacer educación no formal. Hay que saber qué es la educación no formal. Y lo que nosotros mostramos, eso es lo que aprende la gente de nosotros, así como nosotros aprendemos de la gente en el campo. De tal manera que a alguien que no le guste enseñarle a alguien que no tenga paciencia o que tenga tal vez algunas reacciones de racismo en su mente, no es aconsejable que vaya a extensión rural. Es más el daño que va a ir a hacer que lo favorable que puede generar. Algunos estudiantes que han ido a extensión rural, en una siguiente reunión vamos a poner algunos audios, regresan sensibilizados, regresan diciendo que nunca se habían imaginado lo que fueron a encontrar, vienen muy motivados. Y hay unos que vienen muy desmotivados porque hay que trabajar. Vienen muy desmotivados porque necesitan una fórmula para hacer algo, y ahí en la extensión se necesita creatividad. En la extensión se necesita ser proactivo, dinámico, entusiasta, ¿sí? Y entonces el que habla mal de la extensión es porque no tiene esas virtudes. Es el que le gusta que lo estén caporaleando, el que le digan y siempre le den instrucciones: ahora haga esto, ahora siéntese, ahora párese, ahora rásquese la cabeza, ahora vaya a traer el machete, ahora vaya a guardar el machete, ahora es hora de dormir. O sea, alguien que está acostumbrado a que hace solo porque le están dando instrucciones, le va a ser muy difícil estar en extensión. Pero aquel que es inquieto, aquel que es desafiante en cuanto a pensar que hay cosas que no se pueden hacer según el pensamiento de algunos, pero yo soy perseverante, yo tengo una actitud positiva, esa es la gente que necesita el campo. No necesita gente que le llegue a decir es que no se puede hacer, sino que necesita gente que dé ese entusiasmo. Es algo equivalente como este cargo que yo tengo ahorita. Ay, fíjense que saber si se van a conseguir centros de práctica. Yo mejor no mando correos porque no contesta. Yo mejor no hago llamadas porque no me contestan, porque me dicen que llame más tarde. Mejor no hago cartas porque por gusto las mando, porque ni siquiera me dan una respuesta si sí o si no. Yo mejor, la verdad es que mejor todos se vayan a dormir y que este año no hayan prácticas porque está difícil la cosa, está imposible la cosa. No. Aquí probemos, luchemos, hagamos el esfuerzo, busquemos, gestionemos. Ese es el perfil de un extensionista. Y se lo digo porque yo también he trabajado en extensión y eso es lo que se necesita. Y ahí llega a generarse una relación con las personas. La gente identifica si uno es hipócrita, si uno es mentiroso, si uno no es sincero. Y cuando la gente mira de que uno es sincero, esa gente es, los que son del área rural, compañeros, ustedes que vengan del área rural saben de qué les estoy hablando. En el área rural, nadie deja que se muera de hambre un compañero, un vecino. Ustedes van por el área rural y tienen necesidad de un vaso con agua, se los ofrecen, hasta le pueden dar un par de tortillas. Váyanse a meter aquí una colonia al área urbana o en las cabeceras municipales. Si ustedes andan ahí pidiendo apoyo, les miran cara de ladrón y no les dan nada. En las comunidades hasta le ofrecen a uno dónde dormir. ¿Sí? Ese es otro mundo, jóvenes, es otro mundo que me atrevo a decir que muchos de ustedes no conocen y que quizás se van a quedar sin conocer y se van a perder la oportunidad de servirle a esa gente del área rural que necesita que alguien que ha tenido la oportunidad de ser capacitado le llegue a compartir conocimientos.
Entonces, finalmente, para este tema, nosotros lo estamos coordinando con organizaciones o instituciones que son nuestras contrapartidas, son los que definen las comunidades, los que hacen los contactos, si se quiere decir así, los conectes a nivel local. En algunos casos hasta nos ayudan a buscar dónde va a dormir el estudiante, nos ayudan a ubicar ya sea un hotel, dónde les van a dar de comer, o incluso si van a dormir en la comunidad, en dónde. Es un trabajo muy solidario y muy bonito. Y pues en cuanto al informe de práctica, ¿qué es lo que tienen que informar? Pues lo que hicieron, si desarrollaron aboneras, si desarrollaron un plan profiláctico, le enseñaron a la gente a vacunar aves, a cómo trabajar con ganado, en algunos casos hacer viveros forestales, en otros casos hacer inventario, en otros casos un plan de manejo, alguna cuestión de probosque. Según mis cálculos, es increíble, pero no pensé que iba a haber una respuesta tan inmediata. Al menos hay 40 espacios para extensión, pero no hay una misma cantidad de estudiantes para ir a extensión. ¿Sí? Pero de igual manera, si no hay interesados, yo no voy a mandar a alguien forzado ni por llenar el requisito, porque se hace un daño a las comunidades y en las comunidades pues la gente ha aprendido a sobrevivir con nuestra ayuda y sin nuestra ayuda. Pero si nosotros vamos y los apoyamos, van a quedar muy agradecidos y es una siembra en la vida de uno que va a tener una cosecha más adelante. Eso tengan la certeza de que todo lo bueno que tú sembrares, eso bueno cosecharás, dice por ahí un pasaje de la Biblia. Así es de que aquí dejo yo el tema de la extensión rural, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Hice una pregunta. Sí, escucho. Por ejemplo, si yo fuera menor de edad y quisiera hacer extensionismo, pero tuviera el permiso de mis padres, ¿podría realizarlo? No, ahí el problema es de que nosotros administrativamente, por una cuestión legal, no le podemos dar estipendio. Si pudiera irse a extensión rural a una organización donde ellos lo apoyen, se puede ir. Lo de mayor de edad está en función de una limitación administrativa. No es por otra razón, es porque se firma un convenio y en los aspectos legales de manejo de fondos del Estado se requiere que se haga, en este caso, con mayores de edad. Así está establecido en el convenio que firman los que reciben subvenciones de parte de la ENCA. Gracias, Inge. A la orden. Ingeniero, disculpe. Sí. Yo estoy buscando un centro de práctica, pero acá de donde soy he encontrado que el que encontré es de extensión rural, pero no sé si esto tendría relación con esto de este punto que la ENCA lo tiene que ver o que entraría como empresa que yo lo gestione. Si usted pide estipendio, si usted espera estipendios, sí lo tendríamos que ver nosotros. Si usted lo ve como una gestión de centro de práctica en el cual puede hacer su práctica y la organización la recibe y ustedes llegan a un acuerdo, no sé si le van a dar algo, no le van a dar nada, y usted puede y consiente con sus papás que está bien, entonces se comunica conmigo y ahí tomamos la decisión. Ok, gracias. Pero sí es factible hacerlo de esa manera. Sí, yo lo que tendría que ver es qué tipo de centro es. De repente lo conozco. Si quiere, escríbame al correo y me pone cuál es el nombre del centro y la ubicación, a qué se dedica. Yo conozco bastantes centros que se dedican a hacer extensión rural, pero no los conozco todos, ¿verdad? Y siempre me gusta conocer más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos bien ahí. Y luego, pues, para ir ya finalizando, vemos
las PAF con centro de práctica, creo de lo que hemos hablado, ya se adelantó un poco de esto. Nosotros actualmente, las PAF que está gestionando la ENCA, le estamos dando la prioridad a los mayores de edad, le estamos dando prioridad a los hombres, pues enfatizarles de igual manera que, como decíamos, en los centros gestionados por el estudiante, aprendan del clima laboral. No me voy a entretener ni a repetir lo que ya hablamos, pero les enfatizo, no se centren solo en el tema. El clima laboral, cualquier centro les va a enseñar cosas diferentes. Un elemento importante es de que coincidamos con las prioridades de tema del estudiante. Por ejemplo, si usted llenó y puso que quería berries, esa era su prioridad 1, y no hay ningún centro de práctica que nos ofrezca la posibilidad de berries, pues nos pasamos a la prioridad 2. Y tal vez ahí lo logramos asignar. Pero ¿qué pasa si pidieron berries 6 y solo hay un centro de práctica? Entonces ahí tenemos que ver en consulta con algunos profesores a qué estudiante podemos asignar en función de los requerimientos del centro. O bien, de esos 6 vemos lo que el centro pide. De esos 6 hay 3 que son de la zona y 3 que no son de la zona. Y el centro dijo, yo quiero que sean de la zona. Los otros 3 ya quedaron descalificados. ¿Sí? No porque querramos, sino porque el centro no lo está pidiendo. Y de esos 3, por ejemplo, puede ser de que el centro venga y diga, pues a mí me interesa de que el que se venga se quede trabajando acá. Y resulta que los 3 van camino al Zamorano o a la ERT, ninguno de los 3 les vamos a asignar ahí porque nos van a hacer quedar mal. Entonces ya vamos y regresamos con el centro. Fíjese que pasó esto y qué opción nos da. Y entonces ahí se hará lo que determine el centro. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la expectativa o requerimiento del centro es un elemento para la toma de decisión al momento de asignar un centro al estudiante. ¿Sí? Algunos otros puntos de interés que es importante es que se deben de cumplir los requisitos que ya lo estábamos viendo ahí. Primero, hay centros que piden promedio de notas. Hay centros que le dicen a uno, mire, yo quiero un estudiante que tenga 85 promedio. Wow, voy a ver si lo hay, les digo yo. Otros dicen 80, no, ahí sí hablemos, a 80 ya hay estudiantes de 80. Pero ¿qué pasa si tenemos estudiantes con promedio de 80, pero no se quieren ir a ese lugar? Es otro tema el que quiere. Se pone difícil la cosa. Y tal vez hay 7 estudiantes que quieren ese lugar, pero no les ayuda su promedio de notas y el centro de práctica es rígido en decir, no, solo queremos arriba de 80 y queremos la constancia. Queremos la constancia que es arriba de 80. ¿Sí? Hay centros que dicen a uno, solo hombres queremos, señoritas no recibimos porque aquí la finca no tiene hospedaje para mujeres, estamos metidos un poco fuera de los poblados, aquí se les da donde dormir, pero mujeres no recibimos, porque no tenemos las condiciones para que ellas duerman, ni tampoco podemos estarlas cuidando, y hay hombres que pueden abusar, pueden molestar, pueden estar ahí instigando, y para evitarnos esos problemas, mejor solo hombres. Luego lo que les decía la procedencia geográfica, aquí cada centro viene y dice, mire, que sean de aquí, o como les decía anteriormente, que no sean de esta zona. Y los documentos especiales que ya los hablamos, que eran las carencias de antecedentes penales, policíacos, en algunos casos entrevistas. Por ejemplo, se me acercó, tuvimos comunicación con un centro. Me dijo, mire, fíjese que yo creo que vamos a necesitar un estudiante en Izabal.
Les vamos a poder dar su estipendio mínimo a los 2,000 quetzales. Ahí él va a tener que buscar cómo alimentarse. Creo que me recuerdo que me dijo que que daba dónde dormir. Pero me dijo, mire, yo quiero entrevistar a unos 2 o 3, me dijo, y quiero entrevistarlos y quiero evaluar si realmente son lo que andamos buscando. Y entonces mencionó, por ejemplo, el tema. Entonces, de repente yo lo que voy a hacer en algunos casos es decirles, miren, jóvenes, aquí estos temas no aparecieron, pero que yo no me recuerdo haber visto, por ejemplo, procesos de certificación orgánica, por decir algo. No sé si alguno de ustedes solicitó proceso de certificación orgánica. ¿Sí? Y si la empresa me pide eso y no hay ninguno, entonces lo que yo puedo hacer es anunciar vía chat y decirle, miren, está un centro práctica que ofrece esto. Y quienes se muestran interesados. Y poner algunos requisitos, ¿verdad? Lo que el centro me dijo. Hay otro centro, por ejemplo, que se me acercó, bueno, se comunicó y me dijo, fíjese de que nosotros queremos un estudiante. Pero yo no sé si te voy a dar la inquietud, si alguno está interesado, me avisa. Es, si no estoy mal, en Santa Lucía, Cochumalguapa. Dice que ellos compraron un terreno, pero iban a establecer un colegio ahí, pero con esto de la pandemia tuvieron que cambiar el proyecto. Ya no van a establecer un colegio ahí porque ellos quieren invertir ya. Entonces ellos pensaron de que de repente podrían establecer un proyecto de tilapia, dijeron. Nosotros se nos ocurre tilapia, ¿verdad? O no sé si de repente alguno de sus practicantes puede venir y nos recomiendan algo más y en los 2 meses y medio montar el proyecto. Ah, sí, le dije yo, pero nosotros necesitamos que le den estipendio al estudiante para que si va a ir, que se pague su vivienda. ¿Y cuánto es lo que piden? Ah, lo que se les pidió, ¿verdad? Lo que ya saben ustedes. Ah, bueno, pues eso de repente lo podemos meter en el presupuesto y con el proyecto en ejecución pues se le da al estudiante, pero que nos deje montado el proyecto, ¿verdad? O nos deje establecido. Ellos quieren que echen en marcha ya el proyecto. Entonces, en primera instancia, tilapia, un proyecto de tilapia. Lo que está ahí es el terreno nada más. Es una manzana, dicen ellos. O si no, que el estudiante venga y les proponga y que haga los estudios, no sé, los análisis de suelos, verificar la disponibilidad de agua, ver cuáles son las condiciones del lugar. Vaya, alguien que quiere ir a aprender, ahí está el desafío. Es un bonito desafío para alguien que vaya a implementar ese proyecto que quieren en esta empresa. Yo quedé de devolverle la llamada. Y si alguien está interesado, pues escríbame al correo de las PAF. Y me dicen de que les llamó la atención el proyecto y que se los podemos considerar. ¿Sí? Está ahí una oportunidad. Y así, miren, como es entrar en contacto directo con la realidad nacional, esas son las diferentes opciones que se van presentando. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, ¿no sabe en qué parte de Santa Lucía está? No, bueno, solo Santa Lucía fue lo que me dijeron. Otra cosa, la empresa a la que vamos a ir tiene que llenar algunas características, digamos, con protocolos de seguridad o cosas por el estilo que le tenemos que presentar a la escuela. Se espera de que definitivamente ahorita todo el mundo tiene que cumplir distanciamiento social, uso de la mascarilla, lavado de manos. En algunos casos, dependiendo de la edad, ya vacunando, aunque recuerden que la vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Así la está promoviendo el gobierno y es gratuita. ¿Sí? Pero en concreto, ustedes lo que tienen que velar es que, así como están sus compañeros acá, miren, aquí andan con su mascarilla. ¿Y quién no anda en una empresa con mascarilla? Y ahorita porque estoy hablando, pero cuando estoy aquí con los compañeros y se reúne alguien, tiene que ponerse uno la mascarilla. Una reunión,
se pone la mascarilla. ¿Sí? Obviamente eso es lo que debería de cumplir el centro de práctica. O puede ser de que ustedes lleguen a promover el cumplimiento de eso, ¿verdad? Pero no creo yo que hayan empresas que se estén arriesgando a no cumplir, porque se les enferman los trabajadores y con trabajadores enfermos, ¿cómo sacan adelante las producciones? Pero sí es un tema que deberían ustedes de observar. ¿Sí? Hay que prestarle atención. Por ejemplo, con los que vamos a extensión rural, eso fue lo que me dijo en una organización. ¿Y qué pasa si se nos contagia un estudiante? Me dijo. Bueno, ¿qué tiene que hacer? En cuarentenarse y buscar una opción de tal manera que no pierda sus prácticas. Y de repente ahí va a tener que echarle mano a la educación, a la investigación documental, aunque en una primera instancia no haya optado por ello, pero las condiciones lo obligaron. Riesgos de contagio, todo mundo. Por eso, prudentes, sin entrar en caos, pero sí prudentes. Y las empresas, pues esperemos de que también cumplan con las disposiciones sanitarias. Mínimo, ya dijimos, mínimo, distanciamiento, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos, no tocarse los ojos, no tocarse las manos, saludarse con codo o con puño, ¿sí? Y quienes están con síntomas, inmediatamente evacuarlos. Si uno mira que alguien está con síntomas, no hay que acercarse, ¿sí? Ya son normas que cada quien debería establecerse como propias para evitar un contagio. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ahí hemos avanzado el día de hoy. Hemos agotado, creo y espero, las dudas más relevantes que ustedes puedan tener. Yo al colgar acá, regreso a buscar centros, a atender correos que llegan de centros también, ampliar información. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dije, vamos a tener una. Ahí va primero uno, ahí jueguen las normas de cortesía, se dámosle la palabra a la compañera y luego el compañero. Bueno. Esa es cortesía de cortesía, la dama viene y al caballero que le dio la palabra le da el espacio. Miren, eso es bonito ejemplo, ¿eh? Joven, hagamos la pregunta. Muchas gracias. Una pregunta, mañana vamos a tener sesión también. Sí, mañana vamos a ver otros temas que los que de hecho yo adelanté un poquito hoy de lo que teníamos que ver mañana. Ok, gracias. Bueno. Adelante. ¿Alguna otra duda? ¿Era la misma pregunta? Ustedes están conectados ahí. Yayuy. Ahí no se enoje Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno. Pregunta a la 1, otra pregunta a las 2, otra pregunta a las 3. Bueno, como ya no hay más preguntas, yo espero, jóvenes, haber brindado información que les oriente. Recordarles, jóvenes, no se nos olvide que estamos en un tiempo diferente, pero que no nos rendimos tan fácilmente. Seguimos adelante, no nos sale de una manera, probamos de otra, no nos vuelve a salir, probamos de otra, y siempre optimistas, pero no confiados. Siempre les voy a decir, no seamos ciegos de solo mirar hacia un lado, siempre pongamos nuestra mirada en varias opciones. Pensemos siempre en un plan B. Yo espero
primero Dios, que a pesar de que los casos se han puesto más fuertes todavía, no han cambiado las restricciones en el país, a pesar de que hay más números en rojo en cuanto a municipios, pues seguimos con la oportunidad de trabajarlo presencial. Esperemos que eso no cambie, pero estemos preparados por si se diera un cambio, tengamos siempre en mente poder saltar a la investigación documental, porque eso ya sería algo que escapa de nosotros. Eso ya es algo externo, de una magnitud que nosotros no la podemos controlar, es algo que se nos sale de las manos. Entonces, en su vida, jóvenes, siempre una opción alterna en todo lo que hagan. Algunos andan gestionando beca, no sé cuántos estarán gestionando beca, pero finalmente hay un número limitado de becas que brindan las universidades y otros que se fueron de cabeza y de repente se dieron cuenta de que tal vez no era su mejor opción y dejaron tirados varios procesos. Optimistas, pero sin dejar de voltear a ver a otros lados. Yo lo dejo por ahí, jóvenes, siempre deseándoles éxitos, energía y que sigan adelante con sus clases y que nadie vaya a perder cursos porque queremos que todos salgan. Así que a remachar fuerte, pues, jóvenes. Gusto en saludarles. Muy buena tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde.